Les invito a que vayan al texto que hemos leído recientemente, 2 de Corintios 9, versículos 6 al 15. Ese es el texto que voy a ir tomando. Antes, por favor, oremos, ¿sí? Pero déjenlo marcado, por favor, en su Biblia. 2 de Corintios, recuerden, 9, 6 al 15, va a ser el texto que voy a tomar. Déjenlo marcado, por favor, hermanos, y acompáñenme ahora, por favor, ¿sí? Oremos, hermanos. Santo Dios, te agradecemos este día, todos tus beneficios, todo lo que has ofrecido a tu pueblo, Señor, a aquellos que atienden tu voz, que perseveran congregándose en el día del Señor, que valoran la unidad de la iglesia, que valoran la confraternidad con sus hermanos, la comunión con los santos. Señor, en todo ello encontramos, Señor, tu gracia, tu poder y tu ayuda. Y también, Señor, por supuesto, en lo central, que es tu palabra expuesta a tu pueblo, te rogamos, por favor, que nos ayudes, que suplas la carencia de este débil gusano y que puedas, Señor, ayudar a mis hermanos a una adecuada atención. Y si ellos encuentran que lo que este hombre dice hoy es conforme a tu verdad, a tu consejo, estará llamado y obligado a caminar en esa verdad. Te suplicamos tu ayuda, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 2 de Corintios 9, entonces, el texto que hemos leído todos juntos hace minutos, es un pasaje muy hermoso. Yo le he puesto como título a la enseñanza del día de hoy, lo que no se entendió del dar generoso en tu mayordomía. Y esto es probablemente lo que el apóstol Pablo estaba pensando cuando le escribía a los hermanos en Corinto. Quiero indicar que no es la primera vez que el apóstol Pablo le habla de este tema a esta iglesia, pero al parecer algo no había quedado claro, algo estaban descuidando esta iglesia y Pablo, guiado por el Santo Espíritu, tiene que ahora conducir, guiarle, poner ejemplos claros para que puedan entender esta hermosa aplicación, hermosa para la iglesia como también para el ejercicio práctico de ello. Este pasaje, hermanos, debo indicar antes que se ha prestado, ¿verdad?, para muchas controversias. Mucha gente como buitres se han abalanzado a estos pasajes, falsos obreros, fraudulentos ministros, hombres que hacen mercadería con la fe, han tomado esta preciosa enseñanza escondida en este pasaje y en su rapiña de avaricia la han dejado tan maltrecha, tan manchada este hermoso pasaje, tan manipulada, que muchos creyentes sinceros se abstienen de beber de estas aguas que da este pasaje, porque la han hecho lucir turbia, la han hecho lucir rancia. Seguramente que muchos que me puedan escuchar tal vez dirá, otra vez un pastor va a hablar del dar, otra vez un pastor va a seguir hablando de el dar dinero. Muchos pueden pensar, ¿no?, que se está tomando este pasaje para cautivar conciencias, ¿no?, y hacer lo que muchos no quisieran. Permítanme leerles, antes de ir al tema, la imprecación que hace el Señor a estos obreros que se atreven a tomar este pasaje y torcerlo para sus fines propios. Dice Ezequiel, si puede leerlo, si no, escuchen por favor. Ezequiel 34, versículo 18, 19. Si me acompaña rápidamente, si no, márquelo. O creo que lo dejé también, creo, ahí en el FSTIVA. Dice Ezequiel 34, 18, lo leo. Le pregunta el Señor lo siguiente por medio del profeta: ¿os es poco que comáis los buenos pastos? O sea, mira lo que le dice a estos pastores falsos. Sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Dice 19 ahora. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Así, hermanos, increpa el Señor a los malos pastores de Israel que tan solo se apacentaban a sí mismos.
Ahora, antes de pasar al texto, hermanos, quiero mostrarte el contexto previo por la cual Pablo ahora nos va a mostrar estas riquezas. En un pasaje anterior, Pablo ha hablado de la suprema generosidad de Cristo, en Cristo y por Cristo. En el versículo 9 del 8 dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice, hermanos? Fuese ¿qué? Enriquecidos. Ahora, este pasaje, hermanos, un obrero que le gusta viajar en primera clase, que le gusta que lo reciban en los mejores hoteles, que le gusta hablar mucho de dinero, ha interpretado este versículo de esta manera, de apellido Maldonado, el caballero que voy a citar ahora. Él dice de esta manera, dice, Cristo, cuando lee este pasaje, Cristo dice, él se sacrificó para que seamos ricos. Él dice, hay 5 cosas que no podían permanecer en la presencia del reino cuando predicaba a Cristo. Eso dice él. La enfermedad, el pecado, los demonios, la pobreza y la muerte. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿significa realmente esto este versículo? Este versículo está diciendo que el Señor hizo todo lo que tuvo que hacer para que los seguidores de Cristo sean ahora hombres prósperos, hombres ricos. Él se hizo pobre materialmente hablando para que el seguidor de Cristo sea un hombre enriquecido en todos los sentidos materiales. No, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo, hermanos, el texto. Este versículo, amado hermano, créanme, es considerado como una joya cristológica. Cuando uno va a estudiar profundamente la cristología, va a tener que entrar a este pasaje. Porque a pesar de la simpleza de este pasaje, tiene una profundidad extrema. Uno podía tocar tantas doctrinas de este pasaje, la eternidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la redención, el estado de humillación y otros más, hermanos. Pero Pablo lo presenta aquí a los corintios como el ejemplo supremo del entregarse, como el ejemplo máximo de la generosidad. Y esto en el contexto 8 y 9 de esta carta, 2 Corintios, habla de una recolección, de una ayuda económica para Jerusalén que estaba pasando tiempos de hambruna. Así que Pablo ya había adelantado la posibilidad a que se haga una recolección de ayuda material para que él, cuando llegase a Corinto, pueda recolectar esta ayuda y él llevarlo a Jerusalén. Los corintios previamente habían aceptado, es más, fueron los primeros que se comprometieron con Pablo a poder dar de lo suyo para que Pablo pueda llevar a esta ciudad que estaba pasando un tiempo de hambruna. Así que Pablo está trayendo a colación este fantástico pasaje, este fantástico verso, para que recuerden la importancia del dar y de ser generosos con el Señor y con sus hermanos. Ahora, mira cómo el apóstol Pablo presenta este ejemplo. Hay una intención que tiene el apóstol Pablo. Hay un propósito que tiene aquí el apóstol Pablo y uno debe notarlo para la edificación mía, de usted y también de la iglesia. Dice en el 9, dice, porque ya conocéis, dice Pablo. Dice, ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueses enriquecidos. Pablo le había presentado a los corintios un ejemplo que ellos no sabían. Cuando Pablo llega a esta iglesia, al parecer habían desestimado su palabra los corintios y habían dejado de dar, de apoyar. Así que Pablo les trae un caso, un ejemplo. Dice, miren a Macedonia. Los macedonios, que eran pobres de verdad, no tenían dinero, no tenían bienes, dice, de su pobreza dieron todo. Dice, me rogaron, dice Pablo, que pudieran participar de este honor. En cambio, ustedes, corintios,
que tienen poder, que tienen bienes, han descuidado esto. Así que Pablo pone un ejemplo que desconocían ellos el testimonio de Macedonia. Pero ahora trae otro ejemplo Pablo que sí conocían, la gracia del Señor Jesucristo. Los macedonios, de su profunda pobreza, le dice Pablo, se han entregado a este servicio. Ustedes conocen también la gracia generosa que ha tenido Cristo para con su pueblo. Que ese Cristo, Dios mismo, se ha entregado, se hizo pobre, es que se despojó totalmente de lo que poseía y fue generoso en salvación para con ustedes. Así que Pablo les presenta a Dios en sus riquezas, en sus atributos, que siendo rico, se despojó, se hizo pobre, se entregó a sí mismo sin restricción, voluntariamente y por amor, se hizo pobre. Y un hermano puede quedar perplejo cuando entiende la naturaleza de esta entrega. Porque no dice Pablo que en la condición de Dios glorioso, en la condición gloriosa, Él te entregó algo. Dice, se hizo pobre. O sea, ese Dios glorioso, soberano, dueño de todo, dueño de toda la creación y que todo le da gloria a Él, decidió despojarse de sí mismo, de su majestad, y se entregó bajo la ley, viviendo bajo la limitación de la existencia humana. ¿Para qué? Para que por su obra enriquezca, traiga salvación a los suyos. Así que eso es el argumento que trae el apóstol Pablo. Ya conocéis ustedes, le dice, la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueran enriquecidos. Ahora, hermanos, aquí Pablo entonces apela a el insondable misterio del amor divino por su pueblo. Pero, insisto, hermanos, lamentablemente, cuando uno lee estas porciones que hablan del dar, por la degradación de falsos maestros, por lo que le han hecho al texto, muchos se han inhibido de participar, de gozar, de practicar estos principios divinos. Se han privado de cumplir y de practicar estos principios divinos, que, te recuerdo, hace parte del consejo de Dios. Hace parte, hermanos, esto del consejo de Dios. Hace parte del consejo que ha dejado en su palabra para la edificación de su pueblo. Y aún en esta área, amados hermanos, podemos darle gloria a Dios. Podemos ver sus bendiciones. ¿En qué, pastor? En el dar generoso. Dice, vamos a leer el Señor así, de 2 Corintios 9. Dice así Pablo, cómo Pablo inicia esta guianza a este pueblo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, ¿qué dice, hermanos? Generosamente también segará. Pablo ya puso el principio divino. Ahora Pablo los va a guiar a que si algo no se entendió en la práctica correcta, Pablo los va a llevar a la forma correcta cómo se practica este principio. Pablo va a dar la guía, la ruta, la explicación. Ya introdujo el principio, ahora nos va a hablar de la generosidad en la mayordomía del cristiano. Y él da por hecho que los corintios van a responder bien. Pablo ahora va a dar principios prácticos para que lo hagan y les sean de bendición a ellos y también a los que van a prestar este servicio, que lo hagan conforme al Señor. Él les anima a este pueblo, a esta congregación, a esta iglesia, a que muestren su generosidad y que, como vamos a ver ahora, es un fruto de todo verdadero creyente. Él va a apelar al celo de esta iglesia, a su generosidad, a su disposición voluntaria, a su amor y sobre todo a su promesa. Les recuerdo, esta iglesia
fue la primera iglesia que dio el ejemplo a las demás iglesias de la región en participar de esta ofrenda, de esta recolección especial. Pablo le va a decir entonces cuál es el principio divino que aquí se enseña. Y Pablo, ¿qué hace? Introduce, hermanos, una analogía agrícola. Una imagen que seguramente todos los corintios podían entender. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, de igual manera segará. ¿Qué está diciendo Pablo, pastor? Hermanos, dice lo evidente, ¿verdad? O sea, está explicando algo que es evidente. Cuanto mayor, dice Pablo, y eso lo entendían hasta los niños, cuanto mayor, dice Pablo, es la siembra, ¿qué esperará ese agricultor? Es mayor, ¿verdad?, su cosecha. Eso es simple, ¿verdad? Es algo evidente, es algo práctico, es lo que se espera naturalmente, hermanos. Un agricultor dispondrá la mayor cantidad de semillas que pueda, ¿para qué? Para que la cosecha sea abundante, ¿verdad? Eso es lo evidente. Sería más bien un autoengaño disponer poca cantidad de semillas para sembrar y esperar al final de la temporada, ¿no?, que la siega sea abundante. Así que este ejemplo seguramente ellos iban a identificar como algo esperado. Ellos podían entender el ejemplo agrícola que estaba dando el apóstol Pablo, pero seguramente, hermanos, como en toda parábola, tanto las que usaba Cristo y las de Pablo, no bastaba con lo evidente, había algo más profundo aquí. Había una aplicación mucho más profunda que debían ver estos hermanos. Y Pablo empieza a desarrollar esta analogía y a dónde está apuntando realmente Pablo. Pablo va ahora a introducirnos al principio divino que ha venido intentando dejar en el corazón de esta iglesia en el dar de forma generosa. En sus traducciones, como en la mía, hermanos, uno lee, ¿no?, dice de forma generosa, pero en el original, mis hermanos, es un término compuesto, epi-eulogia. Ahora, los que un poco ya entienden el idioma griego, saben que epi es algo sobre, encima, ¿no?, y eulogia, que es bendición. O sea, Pablo está diciendo, si lo parafraseamos, mis hermanos, algo así: el que siembra lo hace esperanzado, abundante, alegre, optimistamente, con una actitud de dar esperando algo bendecido, algo mejor. Ningún agricultor, pensaba el apóstol Pablo, podría considerar su siembra como una pérdida de semilla, ¿verdad? Sino que cuanto más pueda él poner semillas en el campo, más esperanza tendría él, ¿verdad?, de que su cosecha sea más abundante. Pastor, pero ¿no es eso acaso lo que también enseñan estos falsos maestros? Sí, sin embargo, quiero que veas el enfoque que le da Pablo a esto. Quiero que veas a dónde apunta realmente Pablo a esto. Primeramente, sí, está diciendo, hermanos, y lo digo sin contradicción, que la generosidad del creyente recibirá de Dios que una bendición que dice abundante, ¿verdad? Eso es lo evidente, es lo esperado. Usted trabaja arduamente en su vocación, pero ¿qué va a ocurrir? Pues voy a recibir, ¿no?, un pago mejor. Yo me esfuerzo más en mi negocio, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a tener más, ¿no?, margen de ganancia. O sea, eso es lo esperado, pero no es eso solamente a lo que va Pablo. Y aquí, hermanos, uno tiene que aclarar para que no se tuerza aquí la idea. Quiero citar a un maestro contemporáneo, y cuando cito, hermanos, déjenme esto indicarlo, cuando cito a algún pastor, autor, no es porque me caso del todo con él, es porque lo dice mejor que yo, ¿sí? Es porque ha condensado la idea que tengo y lo dice mucho mejor que yo. Cito, abro comillas, este maestro dice lo siguiente al respecto, dice: en los últimos tiempos, esta idea, el texto que acabo de explicar, ha sido pervertida por falsos ministros para atraer a la gente a creer
que cuanto más dan, más nos darán a cambio. Apelan a la avaricia para animar a otros a que abran sus bolsillos y en última instancia dan para conseguir más para sí mismos. Pero, dice él, este versículo debe ser interpretado en términos de que el apóstol Pablo continúa diciendo, dice él, Pablo no hace pasar este principio como una estrategia de inversión astuta sobre cómo cosechar mayores bendiciones al dar una porción de él a otros. Si uno da con la esperanza de alcanzar una mayor prosperidad material, entonces uno solo segará, dice, pobreza espiritual. Amén. Pastor, a ver, explíqueme eso, por favor. Pablo, amado hermano, deja en claro lo que está diciendo. Si uno sigue leyendo a continuación, va a encontrar que la recompensa del dar generoso no es la abundancia material, es la abundancia que él da para. Déjenme verlo así, hermano. A ver, ¿cómo me entendí? Dice en el versículo 8 que él da con abundancia, pero ahí no queda, ¿verdad? Dice para algo, para una acción consecuente a esto. Lee conmigo, dice en el 8, y poderoso es Dios, ¿para qué dice? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, bueno, lee eso conmigo, ¿qué dice? ¿Abundéis para qué? Para toda buena obra. Ah, pastor, yo pensaba que era para comprar mi carro nuevo. Yo pensaba que era para comprarme 2 casas. 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, que dice, su sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, nota, hermano, el 11, por favor, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, sí, es verdad, dice la Biblia, y no tenga temor de creer en esto, que Dios recompensa el dar generoso. Dice que encima con abundancia, nada te faltará, pero no se olvide del para qué, del para qué. Esa abundancia material no es en sí, hermano, la recompensa divina. Ese no es el principio que está enseñando Pablo. No es una fórmula matemática que está enseñando Pablo. No apunta al ser enriquecidos el apóstol Pablo. Muchos solo se han quedado en esa parte del texto y lo han convertido en una fórmula para su avaricia. La abundancia material, repito, no es en sí la recompensa divina del dar generoso. No es en última instancia, hermano, lo que está buscando el creyente verdadero, que es movido a dar de forma generosa a las misiones, a la iglesia, a sus hermanos. No, hermano, la abundancia material es el medio que usa Dios en medio de su pueblo y aún para un mundo perdido, para algo. Pastor, ¿y cuál es en sí entonces la recompensa divina? Y puede que esto suene medio loco, hermanos. La recompensa es el mismo hábito del dar. Y ya me explico en qué sentido, hermano. Repito, la recompensa del dar generoso es el mismo hábito de seguir dando continuamente de forma generosa. Esa es la bendición que está prometiendo aquí Pablo. Dice en el 8 otra vez, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, que dice todo suficiente, ahora, ¿qué sigue de eso? Dice,
abundéis, ¿en qué? Para toda buena obra. Bueno, es evidente lo que el texto está diciendo aquí. El que no quiere verlo es porque está buscando otra cosa. Este versículo nos da tres principios. Uno, que la obra de Dios opera en el corazón del creyente. Dice, Él es poderoso para hacer que abunde en ustedes, dice, toda gracia. El dar del creyente, hermanos, el dar generoso, el entregarse en este servicio, es el resultado, hermano, de la obra de gracia de Dios en el corazón de ese cristiano. Esa gracia desbordante de Dios para con nosotros se desborda en una expresión, entre otras cosas, en mi dar generoso. Segundo, muestra la oportunidad que tenemos en la provisión que Dios da a su pueblo. Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Bueno, y tercero, nos muestra el propósito de esa abundancia. Pastor, ¿cuál es el propósito, según la palabra de Dios, de que Él provee abundantemente para nuestras vidas, aún más allá de lo que uno requiere? O sea, más allá del techo, del alimento, del vestido. Mira lo que le dice Pablo luego a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, en el 6, versículo 17 y 19. Lo leo, hermano, usted puede apuntar en casa a leerlo. Dice, a los ricos de este siglo, o sea, a quienes Dios ha considerado darles más recursos, les dice a ellos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, hoy pueden estar, ¿verdad? Otro día ya no. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da, que dice, todas las cosas, ¿qué dice, hermanos? En abundancia. Ahora, dice, ¿para qué? Para que lo disfrutes. Ahora, si yo me quedo ahí, hermanos, ¿verdad? Hago una teología perversa de esto. Sigue diciendo luego, que hagan bien. Pastor, ¿eso qué significa? Que sean ricos, ¿en qué dice? En buenas obras. Que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí, dice Pablo, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, ¿ves esto? He aquí, hermano, el propósito de los recursos que Dios nos da a usted y a mí. Sí, sí, hermanos, Dios nos suple. Dice, Él promete y Él no miente que tenemos todas las cosas, tenemos, dice, todo lo suficiente. Él cumple esto, Él nos suple, hermanos, suple toda nuestra necesidad. Pero también recuerden que lo hace también para ayudar a los demás, para colaborar con el avance en la obra de Dios, expresada primordialmente, amado hermano, en el avance de la iglesia local. Esto es que sea rico en buenas obras. Sus primeras intenciones de toda buena obra, hermanos, se verá en el marco de su iglesia local. Hay gente que cambia la fórmula, ¿verdad? Que es muy liberal afuera, con sus familiares, pero cuando se trata de la expresión del servicio en el marco de su iglesia local, no se ve esa expresión. Las buenas obras se expresan primariamente en el marco de la iglesia local. Haced bien, ¿qué dice Pablo? Primeramente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Así que, bueno, Pablo da acá ese propósito. Ahora, Pablo va a seguir, hermanos, y cita la escritura, dice en el 9, como está escrito, va a darle fuerza ahora bíblica a su argumento, dice Pablo ahora en el 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece, que dice, para siempre. Hermanos, aquí por favor, yo le pido que ponga todas sus atribuciones mentales. Sé que esta parte es media complicada, ¿sí? Pablo, hermanos, cita el Salmo 112 aquí, ¿verdad? Si usted lee en su casa, el Salmo 112, ¿de qué habla? Habla del justo, ¿sí? Habla del fruto del justo. Dice que el justo no resbalará jamás. Cuando uno lee el Salmo 112,
a la luz de toda la escritura, entiende que se está describiendo aquí a un recto, ¿sí? A un hombre justo, a un hombre que ha sido justificado por la fe en Cristo y que ahora da fruto, hace buenas obras. Y en esa descripción que hace el Salmo 112 del fruto de un hombre justo, se menciona que daba a los pobres. Y no lo hacía como algo inherente a él, sino como el fruto de una fe genuina. Dice Pablo, citando el Salmo 112, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo, hermano, está mostrando que esta generosidad es un fruto, es una buena obra que resulta como fruto de una fe genuina. Como dice luego también Pablo, somos hechura suya. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Una fe genuina, dice Pablo, que entonces cita el Salmo 112, se expresa en que desarrolla buenas obras. Esa justicia es la que aquí está remarcando Pablo. Y en ese sentido, hermanos, Santiago dice algo mucho más profundo. Y muchos cuando leen este versículo sacado del texto, ¿no? Hasta se asusta. Santiago 2, versículo 24. ¿Ya? Mira cómo suena, y puede que alguien se asuste cuando lee este texto sacado de todo el contexto. Dice acá Santiago, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pastor, ¿cómo dijo? Y alguien lee, ¿no? Pastor, ¿cómo dijo usted? Que el hombre es justificado por las obras. Pastor, ¿no es por la fe? Sí, por la fe, hermano. Pero no se alarme. Santiago no está contradiciendo toda la doctrina verdadera. Muchos, incluso cuando leen el pasaje, ahí está, pastor, ¿no? Es por obras, ¿no? Más obras hago, me salvo, ¿no? Más bien hago en el mundo, no es eso lo que está diciendo Santiago. Santiago no va en contra de que soy salvo por gracia, por fe en Cristo. Santiago dice, por ejemplo, en el 14, algo que va de acuerdo a esto. Dice Pablo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y pregunta él, ¿podrá la fe salvarle? Pastor, ¿qué significa eso? O sea, a ver, si lo pongo en criollo, Santiago está indicando que no basta solo con decir de la boca para afuera, soy creyente. Y tu vida de testimonio no se ve ahí. ¿Por qué? Porque son las buenas obras que van a avalar la fe genuina interna en el alma del hombre. O sea, Santiago está indicando lo siguiente, ¿no? Si yo digo soy cristiano, testimonio que soy creyente, dice Santiago, una forma de ver, ¿sabe cómo es? Por tus buenas obras. No son las obras que salvó, ¿verdad? Es Cristo, pero se tiene que ver naturalmente, así como que es natural y evidente que si yo siembro más cosecho, naturalmente se ve que si hay una gracia enorme habitando a favor tuyo, ¿qué se verá, hermanos? Mucho que frutos, buenas obras, ¿sí? Servicio, entrega, el dar generoso es un fruto, dice Pablo aquí por el texto que cita, es un fruto evidente, natural, esperado en todo verdadero creyente. O sea, ¿entiende usted por qué citó Pablo este salmo, entonces, hermanos? ¿Ve por qué cita Pablo este salmo y le da fuerza a su argumento? Así que, hermanos, no es la abundancia material con la que Dios responde al dador generoso. La recompensa última, dice Pablo, es la misma generosidad que Dios fomentará y aumentará en ese dador alegre, proveyéndole abundantemente. ¿Para qué? Para que él siga haciendo buenas
obras y en abundancia. Bueno, ese es el fin, hermanos. Ese es el fin último del por qué el Señor da abundantemente a ese dador generoso. ¿Con qué fin, hermano, da entonces el Señor abundantemente a su pueblo? Para que abunde en buenas obras, para que haya abundancia en buenas obras. Y eso, hermano, ¿qué evidencia? Que hubo un obrar de Dios de gracia abundante en la vida de ese creyente. Hermanos, haga el bien, es el punto. Haga el bien, abunde en buenas obras. Camine en aquello que dice Efesios, que Dios preparó de antemano. Dice Pablo, ¿no? Dios preparó de antemano que caminéis en buenas obras, que anduvierais en buenas obras. Bueno, cumpla ese propósito entonces en su vida. La satisfacción, el gozo, la plenitud, la alegría de todo creyente de agradar a su Dios, bueno, sí, también se expresa en el dar generoso, porque él se siente bendecido haciendo su voluntad, haciendo el bien, haciendo buenas obras. Y Pablo es a eso que está apelando, para que esta iglesia que había olvidado y descuidado este servicio de ayuda a sus hermanos, aún bajo una promesa que había dado, Pablo les recuerda esto, hermanos. Y le dice él, bienaventurado es dar. Es más feliz, dice Pablo, dar que recibir. Bueno, y lo dijo con tanta pasión, a pesar de que Pablo ya sabía en el espíritu que le esperaba cárceles, látigos y cadenas. Exclamaba un antiguo predicador, ay, decía él, del corazón mezquino. Ay de aquel mezquino que, seducido por las fórmulas del buscar recibir, tuerza este texto para que diga lo contrario. Se han quedado muchos solamente en, sí, el Señor prospera, yo siembro, yo cosecho, pero hermanos, el texto no apunta, repito, a solamente lo que usted va a obtener de ello. Apunta el para qué de ello. Apunta a ese hábito abundante que el Señor le da a ese corazón generoso. Y cuando eso no funciona, una congregación, una iglesia que abunda en buenas obras, hermanos, es una lumbrera. Es una lumbrera en medio de una nación. Sigue diciendo Pablo, él afirma que el fin último es abundar en buenas obras. Pablo, después de toda esta exhortación, de toda esta enseñanza, de haber citado ejemplos, Pablo sigue diciendo más adelante, en el texto 7, dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ¿qué dice? Porque ¿qué dice? Ama al dador alegre. O sea, dice, determinen, hermanos, dar alegremente, no de la mezquindad, sino de la libertad que tenemos ahora en Cristo. Y Pablo ahora los va a llevar a la aplicación práctica. Ya han entendido esta iglesia el principio divino. Han entendido que deben dar, ¿no?, libremente conforme al Señor que les ha prosperado. Ya les aclaró Pablo lo que no significa el texto, ya los llevó al fin último del texto. Pero hermanos, Pablo sigue explicando algo más. Pablo, cuando les habló de Macedonia, les dijo que estos hermanos que en su pobreza dieron todo lo que tenían, que le rogaron a Pablo que puedan participar en el servicio del dar. Mira Pablo ahora, como detrás de toda esa generosidad que él ha expuesto de los macedonios, y aún del ejemplo que ha citado de Cristo, despojándose de toda su majestad, él ahora también va a decir que, en el 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará, ¿qué dice? Los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? 11.
para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bueno, a ver, si usted ha leído conmigo, le hago un par de preguntas y sé que usted lo va a responder ahí en su lugar. ¿Quién dice el texto, hermanos, que da semilla al que siembra? Dios, ¿verdad? ¿Sí? Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios, pastor. Pregunta ahora, ¿quién es el que siembra según el texto? Ah, pastor, el dador, ¿no? Generoso, ¿verdad? Y pregunta ahora, ¿y quién da pan al que come, al pobre? Dios, pastor. Pregunta, ¿y cómo lo hace según el texto? ¿Usando a quién? Al dador generoso. O sea, ¿ves cómo Pablo los encamina? Dios da esa semilla al que siembra. Dios da ese pan al que come. Dios es el que da, es decir, al que requiere. Pero ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo lo hace? ¿Envía cuervos? ¿Envía ángeles? ¿Llueve pan? ¿Llueve maná? No, ¿verdad? ¿Qué es acá? ¿Lo hace por medio de quién? De ese dador generoso que está evidenciando fe genuina y ahora tiene abundancia, porque eso prometió: abundantemente sembraste, ciegas abundantemente, es algo esperado. Ese dador generoso es ahora bendecido en abundancia. ¿Para qué? Para buenas obras, y por medio de esa generosidad Él suple a los pobres, ¿no? Y ese ciclo virtuoso, ¿sí? Y este dador, ¿qué recibe? El hábito de dar, el hábito abundante de dar también así, abundante. Él recibe abundante, Él da abundante, sigue sembrando, sigue recibiendo y sigue dando. Esa es la forma, ¿no? Como Pablo dice acá, esa es la forma como Dios va a suplir dando pan al que no tiene. Bueno, y si usted ve en la Biblia, en cuanto a la provisión divina a los hombres, he aquí, ¿no?, el proceder que ha tenido Dios siempre. Los mismos hijos de Dios son los canales de bendición, son los instrumentos en las manos de Dios. Algunos aún han quedado con esa visión extraordinaria, ¿no? De que de una forma extraordinaria Dios va a suplir. Bueno, pero lo ordinario de Dios es que Él lo hace por medio de los suyos, por los medios de hijos que dan generosamente a la obra del Señor. Dice el proverbista en el 11, 24, 25, dice: hay quienes reparten y les, que dice, añadido más. O sea, ¿ves que está acá el principio que dice Pablo? Dice: y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también, que dice, será saciado. William MacGregor, un teólogo del siglo XIX, cita esto al respecto, abro comillas. Dice él: un hombre egoísta nunca es rico. Dice él: su día es tan largo como el de su prójimo, pero no tiene más tiempo libre que ¿para qué? Para satisfacer su propia alma. Ni simpatía o preocupación más allá de sus propias perplejidades, ni fuerza para luchas salvo sus propias batallas. Ni dinero excepto por su propia necesidad. Lo que atormenta su mente a cada paso es el temor de tener muy poco para sí mismo. O sea, hombres centrados en sí mismos. Bueno, hay aquí el origen del pecado, ¿verdad? Esa avaricia se origina en esto, hermanos. Y esto está íntimamente ligado a alguien que idolatra trabajo, el dinero, los bienes. Pablo, hermanos, insisto y repito, Pablo está mostrándole el principio, la práctica correcta, la forma correcta, o sea, lo que debe esperarse en medio de una congregación, lo que se debe esperar en una iglesia
y cómo se debe llevar a cabo este principio. Hermanos, para terminar, Pablo termina indicando, permítame la Biblia, en el texto que estamos leyendo, Pablo termina indicando y exclama a viva voz una exclamación que para muchos es un poema teológico. Dice en el versículo, cierra Pablo indicando así en el 14, asimismo, dice Pablo, en la oración de ellos por vosotros, Pablo está diciendo que miren lo que ha causado, ¿no?, su dádiva, acción de gracias en ellos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Mira cómo cierra Pablo, hermano. Dice, lee conmigo, por favor, el versículo 15, si todos ponen conmigo, por favor, juntos. Dice el 15, ¿cómo dice? 15. Dice, gracias. ¿Por qué? Por su don inefable. Pablo exclama finalmente, luego de terminar toda esta exhortación, dice esto, ¿no? Dice, gracias a Dios por su don inefable. O sea, algo que Pablo no lo puede describir, no lo puede cuantificar, no lo puede medir, no lo puede expresar. Y cierra así, le dice, Corintios, ¿saben finalmente cuál ha sido su máxima riqueza? ¿Cuál ha sido su máximo premio? No es simplemente la abundancia. No es simplemente el que hicimos bien a los demás. No es simplemente, le dice a los corintios, que han ayudado a otros hermanos. El premio, la riqueza final, lo que ustedes no podrían contar con sus manos, es Cristo finalmente. A eso apunta Pablo, es Cristo. O sea, ustedes ya lo tienen todo, dice Pablo. Tienen a Cristo, es su riqueza. Lo poseen a Él. Él los posee a ustedes. Así que, hermanos, si usted requiere incluso un mayor aliciente, una mayor motivación para que exprese en medio de su congregación, en medio de su entorno, como cristiano, el seguir dando de forma generosa para misiones, para el avance de la obra, para la ayuda a los pobres, para el bien, para el testimonio, para que se expande el evangelio, bueno, usted tiene a Cristo. Esa es su máxima riqueza. Cristo ya se ha despojado, Cristo le ha entregado la mayor riqueza, Él mismo, la salvación gloriosa, la salvación eterna. De ahí en más, hermanos, por esa gracia abundante que está en el creyente, se espera una expresión de buenas obras. Amén. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por este pasaje que hemos podido, Señor, contemplar hoy, hemos podido examinar, Señor, junto a la iglesia hoy. Por favor, que esas palabras que han sido de aliento para esta iglesia de los Corintios, que los encaminó a una expresión más formidable de su fe, más integradora de su fe, que no solamente quedó en palabras, sino que llevó a esta iglesia de Corintio a que exprese con buenas obras su fe genuina, sea también, Señor, de aliciente para esta congregación y mis hermanos. Que ellos puedan descansar en ti, esperar en ti, oh Señor, pero también imitarte a ti, en ese despojo glorioso, en ese despojo sobrenatural. Te hiciste pobre, te despojaste de tu majestad, oh gran Rey. Te hiciste pobre para que hombres y mujeres, pecadores y pecadoras, que no te querían, que no veían nada hermoso en ti, corrieran a ti finalmente. Oh Señor, por favor, guía a tu iglesia a que pueda seguir en esta senda de justicia, como dice Pablo, y como cita el Salmo 112, que el justo, entre sus frutos naturales, se acuerda del pobre, es partícipe de la extensión del Evangelio, es partícipe del testimonio de la iglesia en el marco de su sociedad, es partícipe de las buenas obras, de suplir necesidades en medio de sus hermanos. Señor, te ruego por favor que este ánimo pronto,
que este espíritu afable, que este espíritu generoso sea, Señor, algo notorio, evidente en medio nuestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.